El mezclador o el mix. Profundicemos en una herramienta imprescindible en cualquier producción audiovisual. Un mezclador de audio, llamado también mesa de mezcla o mixer, es un dispositivo electrónico de control de sonido compuesto por una consola provista con un conjunto de botones giratorios y controles deslizantes que permiten modificar los parámetros de audio provenientes de diferentes fuentes de sonido, instrumentos o micrófonos. Los mezcladores son especialmente útiles en actuaciones en vivo o en producción musical, ya que permiten realizar ajustes precisos de cada señal de audio para adaptarlas a las necesidades del evento o grabación y crear una mezcla sólida y clara. ¿Cómo se usa un mezclador de audio o mixer? Actualmente existen muchos dispositivos que permiten realizar mezclas de audio. Una tablet, un teléfono móvil, con una aplicación o una interfase adecuada, puede realizar algunas funciones básicas de mezcla. Obviamente, todos los software, un DAW, Digital Audio Workstation, incluyen capacidades de mezcla. Sin embargo, un mezclador físico es la mejor opción si necesitamos realizar una mezcla más precisa y profesional, ya que dispone de más entradas, efectos, preamplificadores de mayor calidad, filtros, etc. Pero ¿cómo se usa realmente un mezclador de audio? Un mezclador de audio o mixer dispone de canales de entrada y de salida con diferentes tipos de conexión. Los cables de entrada, ya sean analógicos o digitales, permiten conectar los instrumentos, los micrófonos, samples, sintetizadores o cualquier otra fuente de audio externa a través de cables de conexión jack TRS, XLR, USB o si son señales con cable conexión Wi-Fi. Cada canal de entrada recibe la señal mono de un instrumento, un bajo, una guitarra, un micro. La mesa de mezcla también puede ser conectada a un ordenador, un teléfono, un móvil o un metrónomo. Las señales de audio recibidas a través de los canales de entrada pueden ser monitorizadas con la ayuda de auriculares que van conectados directamente al mezclador con un adaptador de 3.5 mm a 6.35 mm a un amplificador. Una vez que las diferentes señales ingresen en la consola, estas pueden ser manipuladas con los diferentes botones giratorios o controles deslizantes. En el mezclador podemos variar y manipular la señal original según deseamos. Podemos modificar el volumen, ecualizar, ajustar los tonos, amplificar efectos de reverb, delay, eco y otras muchas más funciones. La combinación o mezcla realizada es finalmente enviada a través de los cables de salida a los altavoces, a un ordenador, un monitor o un equipo de grabación. Algunos mezcladores ya traen integrada la función de grabación o una interfaz de audio. Tipos de mezcladores de audio que existen. Ahora ya sabes, de forma muy resumida, qué es un mezclador de audio, para qué sirve y cómo se utiliza. Veamos qué tipos básicos de mezcladores podemos encontrar en el mercado. Mezcladores análogos. Siguen siendo los más utilizados por su menor coste y por su versatilidad. El hecho de contar con controles físicos como perillas, faders, interruptores, hacen que su funcionamiento sea mucho más intuitivo que un mezclador digital. Sin embargo, uno de los mayores inconvenientes de los mezcladores analógicos es su tamaño y que no guarda una configuración determinada. Mezcladores digitales. Los mezcladores digitales de audio son mucho más ligeros y compactos. Trabajan con ceros y unos, permitiendo almacenar y recuperar datos. Si con un mezclador analógico es necesario hacer pruebas de sonido todos los días, con un digital podemos guardar, copiar y recuperar los ajustes de una sesión anterior fácilmente. Una de las principales desventajas de los mezcladores digitales es que su manejo puede ser complicado si no estamos acostumbrados a su interfaz. Seleccionar a cada canal o acceder a ciertos controles en profundidad puede requerir más tiempo de aprendizaje hasta llegar a dominar su funcionamiento. Partes de un mezclador de sonido. Hay muchos tipos de mezcladores de audio, pero casi todos tienen muchas características en común. Veamos las partes más importantes. Conexiones de entrada y salida.
Como ya hemos visto, las conexiones de entrada y salida permiten conectar los diferentes instrumentos y dispositivos de audio al mezclador. Cada señal recibida viaja a través de un canal de entrada que es procesado individualmente con la ayuda de las perillas y deslizadores de la consola. Finalmente, son enviadas a través de las conexiones de la salida a los altavoces, a dispositivos auxiliares o de grabación. Existen dos tipos de salidas y entradas, balanceados con XLR o jack TRS y no balanceados, conectores como jack mono. Para convertir señales no balanceadas, como las de una guitarra eléctrica, en balanceadas, se pueden usar cajas directas. Canales de entrada. Los canales de entrada son conducciones internas por las cuales circulan las señales de audio. Las señales de entrada se combinan o mezclan según nuestras necesidades. En un mezclador disponemos de dos tipos de canales: mono, una señal, como micrófonos; estéreo, dos señales, como CD, MD, un DVD, etc. El número de canales de un mezclador es muy importante, ya que determina cuántas señales de micrófono e instrumentos musicales se pueden conectar a las entradas simultáneamente. Por ejemplo, un mezclador de 24 canales permite conectar al menos 24 fuentes de audio, aunque puede haber entradas especializadas adicionales, como entradas tipo tape o talkback. Botones. En la consola del mezclador existen unos elementos físicos que hasta ahora hemos definido como perillas y deslizadores. Estos botones nos permiten interactuar con las diferentes señales de audio, regulándolas o desactivándolas. Normalmente son potenciómetros giratorios o en línea. En la consola del mezclador, que hasta ahora hemos definido como perillas y deslizadores, algunos mezcladores traen un ecualizador integrado, por lo que también podremos encontrarnos con botones para ecualizar los sonidos, es decir, variar sus frecuencias. Los botones en un mezclador se dividen en perillas. Son potenciómetros circulares usados en los controles de canal para la ganancia y la ecualización. Pulsadores o switch. Pequeños botones que activan o desactivan algunas funciones. Faders. Son potenciómetros lineales, también llamados atenuadores o deslizantes. Su función es aumentar o disminuir un nivel de señal. Buses. Todas las señales que tenemos en cada uno de los canales podemos enviarlos por diferentes caminos. Cada uno de estos caminos posibles los llamamos buses y sirven de puntos de mezcla que combinan las señales de diferentes entradas. Existen diferentes tipos de buses. Buses de mezcla principal, también llamado como canal máster, recoge la mezcla de las señales asignadas al bus, permite el control del nivel de señal y la suministra a la salida principal. Buses subgrupo. Un subgrupo sirve para controlar múltiples canales a la vez, por ejemplo, subir o bajar a la vez un volumen de un grupo de guitarras, voces o un conjunto de baterías. Buses auxiliares. Los buses auxiliares tienen la función de procesar un conjunto de señales de forma externa a la consola. Se puede usar para enviar señales a los monitores de los artistas por separado de la salida principal. Buses de preescucha y monitor. Sirven para escuchar la mezcla de los canales en diferentes puntos de la consola. Canales de salida. Al igual que los canales de entrada, son conducciones internas de la consola por las que circulan las señales de audio, pero en esta ocasión las que salen del mezclador. La combinación o la mezcla de las diferentes señales de entrada que realizaremos en la mesa a otro dispositivo a través de las siguientes salidas. Salida principal, master, monitores, fallback o cue, PFL, prefader listening, aux, auxiliares, buses de subgrupos, salidas directas, direct output. Al igual que ocurrirá con los canales de entrada, podemos encontrarnos con salidas balanceadas o no balanceadas y con canales mono o estéreo, según sea la señal de salida. Otras características. Además de las características y partes ya descritas,
Muchos mezcladores proporcionan otras funciones como la grabación integrada. Las opciones pueden abarcar desde una simple grabación de 2 pistas hasta una grabación multipista completa. Otra característica que puede venir integrada en el mezclador son los preamplificadores de micrófonos. Un recurso interesante, ya que un micrófono produce una señal débil que debe ser amplificada para poder ser modificada en sus parámetros. También existen mezcladores de audio con un módulo de conexión Wi-Fi integrada, conexión Bluetooth y entrada USB. Opciones muy útiles que nos permiten usar dispositivos inteligentes u ordenadores portátiles para la mezcla sin necesidad del molesto cableado. Otra característica muy útil en el mezclador es la incorporación de un ecualizador, ya que ofrece la posibilidad de ajustar el volumen de frecuencias específicas y por tanto realizar una mezcla de mayor calidad. Por poner un ejemplo, un ecualizador de 3 bandas permite aumentar o reducir las frecuencias altas o medias y bajas por separado.